Grupo Financiero Interacciones presenta Buenas noches, bienvenidos a su programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Hoy tenemos a Larry Rubin, que es un americano, mexicano, muy comprometido, que ha sido un vínculo fundamental para estrechar las relaciones bilaterales. Él es presidente y representante del Partido Republicano, es también el representante de más de 2 millones de americanos que viven y trabajan en México. Bienvenido a Larry y bienvenidos sean ustedes a su programa. Larry Rubin, líder de la comunidad americana en México. Considerado como el líder de opinión más influyente en la relación bilateral México-Estados Unidos, Larry Rubin es un destacado empresario catedrático y presidente del Partido Republicano en nuestro país. Su trabajo representa a 2 millones de norteamericanos que radican en México, siendo la mayor comunidad de estadounidenses fuera de su territorio en el mundo. En el campo profesional, Larry ha colaborado con diversas organizaciones desde la perspectiva como directivo, llevando las riendas de diversas empresas transnacionales para desarrollar políticas internacionales que contribuyan a fortalecer la relación bilateral. Asimismo, su desempeño por más de una década como parte de la American Chambers of Commerce tuvo un fuerte impacto a favor de las inversiones estadounidenses en territorio nacional. Logró trascendencia al apoyar iniciativas y reformas de leyes que permitieron desarrollar un clima de inversión que implique un ganar-ganar para ambas naciones. Como presidente del Partido Republicano, tomó un estandarte de hermandad, logrando estrechar lazos entre los candidatos del organismo a la presidencia del país vecino del norte y el público mexicano. Otra de sus pasiones es la cátedra universitaria, actividad que desempeña en su alma mater, la Universidad Anáhuac, donde imparte clases sobre temas contemporáneos y también es parte del consejo de su facultad. Por todo esto, Larry Rubin es considerado una figura clave en el desarrollo de la perspectiva sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y un apoyo fundamental en la relación entre ambos países durante los próximos años, ya que su nombre forma parte de la terna de candidatos para ocupar la Embajada de Estados Unidos en México. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Mundo Ejecutivo de las 1000 empresas más importantes de México. Estamos con Larry Rubin, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Gerardo. Les voy a platicar un poquito quién es Larry. Es un americano, muy mexicano, que tiene ya muchos años en nuestro país. Es presidente de la comunidad americana, hay cerca de 2 millones de americanos que trabajan, viven en México. También es presidente del Partido Republicano, representante y presidente de aquí en México, que como ustedes saben, hoy el Partido Republicano está en el poder en los Estados Unidos. Ha sido director de diversas empresas importantes a nivel internacional. Es un hombre muy completo porque además también participa, escribe en diferentes medios. También es maestro en la facultad en la Universidad Anáhuac. En fin, es un gran amigo de México, que eso es lo más importante. Entonces, si te parece, Larry, quisiéramos que nos empezaras un poquito a platicar qué te hizo venir a México, cuántos años tienes aquí, cuál es principalmente la función que haces, porque además también Larry ha sido un hombre que ha tendido muchos puentes en la relación bilateral México y Estados Unidos. Entonces, es un hombre, aparte de ser joven, es un hombre muy comprometido con su país y con la relación con México. Entonces, si quieres, empezaríamos un poquito quién es Larry y qué estás haciendo, y luego ya nos metemos a temas de la relación bilateral. Con todo gusto, bienvenido. No, pues muchas gracias. La verdad es que para mí México y Estados Unidos son 2 naciones que trabajando juntas pueden lograr muchísimo. Yo he tenido la fortuna de tener familia mexicana y también familia americana aquí. He criado a mis hijos también, ¿no? Están chiquitos, pero son mexicanos. Y la realidad es que México tiene mucho que ofrecer. Y creo que esta combinación
relación de México y Estados Unidos, como lo ha venido dando el Telecán, que creo que fue el gran propulsor de la relación bilateral, y cuando tuve la fortuna de liderar la Cámara Americana de Comercio aquí en México, pues pude palpar directamente lo que representan los negocios de Estados Unidos en México, qué son los beneficios que dan a México, pero también qué beneficios dan a Estados Unidos, porque la realidad es que esta relación es ganar, ganar, y así ha sido por las últimas 2, casi 3 décadas en mi punto de vista, y la verdad es que yo me siento pues honrado en poder representar a ambas naciones en diferentes aspectos, ¿no? Cuando estoy en Estados Unidos con el Partido Republicano, pues soy el que representa a México, ¿no? Y a estos 2 millones que tú comentabas. Y para mí pues es muy importante en Estados Unidos también poder dejarles muy claro de lo que representa México, qué representan los mexicanos, porque hay muchas veces que hay percepciones erróneas en los 2 lados de la frontera, ¿no? Y a veces pensamos que porque hablamos uno u otro idioma nos entendemos, y es lejos de la verdad, ¿no? El hablar el idioma no quiere decir que nos entendemos necesariamente y que no tenemos las mismas motivaciones, ¿no? Y creo que ahí a mí me ha sido muy útil, porque como he sido criado la verdad entre México y en Estados Unidos, pues me ha dado una perspectiva de ver las sensibilidades a lo mejor mexicanas, ¿no? Y a lo mejor un poco cómo son los norteamericanos, y ahí es donde yo creo que los 2 países se complementan, ¿no? Se complementan de unas maneras impresionantes, Gerardo. Yo creo que la verdad México y Estados Unidos juntos pueden hacer muchísimo, ya sea con un tratado trilateral o bilateral, como sea que quede a fin de cuentas el Telecán, que yo creo que será muy positivo a fin de cuentas para las 2 naciones, pero las 2 naciones se complementan muy bien, y eso es lo que hay que ayudar a las personas a entender en los 2 lados del Río Grande. A ver, tomando un poquito lo que dices, yo creo que a partir del NAFTA, del Telecán, la relación no nada más estrecha comercialmente, sino también los lazos de amistad y de entendimiento. Durante mucho tiempo, por la parte histórica, pues siempre ha habido una desinformación, una rivalidad entre ambas naciones, porque los mexicanos pues siempre cargamos con la parte histórica, y el americano vive pues, al día, o sea, no es una gente que tenga una carga histórica como la que tenemos los mexicanos, y eso yo creo que había hecho que la relación no tuviera el entendimiento que hoy se tiene. Y mi idea, mi comentario es en lo que tú estabas diciendo. Al final NAFTA, yo creo que uno de los grandes resultados, independientemente del intercambio comercial que tenemos ya de casi 700,000 millones de dólares, ha ayudado mucho a acercar y a conocernos ambos pueblos. Entonces, mi reflexión va en el sentido de que si NAFTA, que ayer empezaron la 4ª ronda de negociaciones de NAFTA y del Telecán, si NAFTA no camina como quisiéramos, en esa visión que tú tienes y que además nosotros compartimos, de que a mayor integración todavía va a ser mejor para para ambas naciones, ¿tú crees que la parte de los pueblos se pueda deteriorar nuevamente, podamos volver a entrar en un proceso negativo, no positivo como el que teníamos, y máxime que vienen las elecciones? Tanto hay elecciones nosotros, el 18, cambiamos presidentes municipales, 9 gubernaturas y el Congreso, y Estados Unidos tiene también cambio de Congreso. Entonces es un momento muy importante el 18. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo empatarías NAFTA con las relaciones? Vamos a dejar la parte comercial por ahora, pero las relaciones entre ambos pueblos. Pues definitivamente yo creo que es un punto muy válido. La relación, como tú muy bien dices, el Telecán ha sido un factor clave para unir más a estas 2 naciones. Nos acordaremos, antes de los 90, pues era otro México y otro Estados Unidos, ¿no? En cuestión de la relación bilateral. Y creo que
lo que ha pasado en estos últimos años no solamente ha sido que la población americana en México ha crecido haciéndola la más grande fuera de Estados Unidos, sino pasa lo mismo en Estados Unidos. La población más grande de alguna nacionalidad es de mexicanos, ¿no? Y eso hace que en Estados Unidos el entendimiento cultural de México sea mucho más grande, al igual que en México pasa lo mismo. Entonces, yo lo que veo en esta relación bilateral entre México y Estados Unidos es dos grandes naciones que deben y tienen que trabajar juntas. ¿Por qué? Porque los pueblos de por sí tienen una relación muy, muy estrecha, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, al norteamericano, naturalmente conoce a México, conoce la comida mexicana, probablemente tiene amigos mexicanos. ¿Y qué pasa aquí en México? No hay persona que no tenga familiares o amigos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, entre las personas, la verdad es que la relación México-Estados Unidos se ha fortalecido muchísimo. A veces podemos o no estar de acuerdo con nuestros políticos en ambos lados de la frontera, pero la realidad es que México y Estados Unidos tienen una relación más allá, como tú decías, de lo comercial, muy fuerte y que cada vez se va a hacer más fuerte. El voto de los mexicanos, que cada día hay más mexicanos que se están convirtiendo en americanos, ¿no? O que ya son americanos, pues va a jugar un papel fundamental, porque mucho se habla del voto hispano, ¿no es cierto? Y el voto hispano, la realidad es que la mayoría es voto mexicano. Entonces, yo creo que los presidentes, al igual que líderes de Congreso y otros políticos, pues le van a ir dando esa importancia que tiene el voto del mexicano en Estados Unidos, pues cada día más. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de los números, ¿no? Es lo que va a pasar en 10 años. El voto del mexicano-americano o el americano que tiene descendencia mexicana va a ser mayor. Entonces, la relación se va a ir solidificando cada día más y por eso yo creo que el Telecán, a pesar de los altibajos de las rondas, ¿no? Que siempre va a haber, porque pues en una negociación eso es lo que sucede, ¿no? Un lado quiere una cosa, el otro no quiere ceder, pero a fin de cuentas tienen que encontrar el camino común. Y yo creo que se va a dar bien el Telecán, creo que va a ser un tratado modernizado, ¿no? Yo sé que tú como líder empresarial pues viviste el querer modernizar el Telecán, ¿no? Pero creo que ahora ya finalmente se está dando y este NAFTA 2.0 que se habla en Washington, D.C., creo que va a ser una realidad y va a ser una realidad positiva para los tres países. Ayer Perdón, vamos a tener que hacer un corte y regresamos para hablar más de Telecán y profundizar más en la relación bilateral, en NAFTA y también sobre todo en la relación entre ambos pueblos. Regresamos. De acuerdo con los datos de la consultoría Impact Econ, publicados en el Wall Street Journal, si México, Estados Unidos y Canadá no llegan a un acuerdo comercial, el principal riesgo para las tres naciones es la pérdida de miles de empleos, siendo México el país más afectado con 950,000 despidos. Pese a los esfuerzos de los participantes por preservar el valor actual de su comercio, el cual oscila los 1.4 billones de dólares, las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte aún se encuentran trabajando a marchas forzadas. Tras finalizar la cuarta mesa de renegociación y aunque los países determinaron diciembre próximo como el plazo máximo para llegar a un acuerdo, sin afectar los procesos electorales en Estados Unidos y México, el panorama es incierto. Por lo que, de acuerdo con fuentes no oficiales, las mesas de renegociación podrían extenderse hasta febrero de 2018. La principal complicación radica en las exigencias que implican el sector automotriz, así como también algunos puntos como la revisión del tratado cada 5 años y la conclusión de un sistema de arreglo de controversias. De esta manera, la prioridad en este momento es que las tres naciones tengan la oportunidad de presentar sus argumentos, defender sus intereses y trabajar juntas para consolidar un acuerdo benéfico para todas las partes. Ante este panorama, México mantiene una postura optimista, alentada por el interés que muestra tanto Estados Unidos como Canadá por continuar con el proceso de diálogo. Y aunque el reto no parece sencillo, a decir de las autoridades mexicanas, nuestro país se encuentra preparado y cuenta con la experiencia, conocimiento y compromiso para consolidar un acuerdo que implique un ganar-ganar entre los participantes. Bienvenidos nuevamente, estamos con Larry Rubin en una entrevista. Estábamos hablando sobre la relación de NAFTA, pero principalmente sobre la relación entre ambos pueblos, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a profundizar esta relación positivamente en NAFTA o puede volver a entrar en un proceso complicado precisamente por la parte electoral? Porque si no hay acuerdo de NAFTA, pues va a ser uno de los grandes temas
en la parte política de ambos países. Entonces, estábamos en eso y claro, me estabas comentando. Y sabes que yo creo que en esta misma semana el presidente Peña Nieto, me gustó mucho el mensaje que dio cuando llegó el primer ministro Trudeau, que tiene que ser ganar, ganar, ganar. Y es muy cierto, el Telecán y esta renegociación tiene que ser ganar, 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 que yo creo que así va a ser. Cada lado tiene sus intereses. Te veo muy optimista, ¿eh? Y sabes que yo la verdad sé que se va a dar, y te voy a decir por qué. Porque el pueblo norteamericano lo quiere, el pueblo mexicano lo quiere y el pueblo canadiense lo quiere. Los empresarios, y tú que conoces a tantos en los tres países, pues todos están como que a bordo de que sí hay que renegociar, hay que mejorar ciertas partes del Telecán, pero se debe de dar. Entonces, sin duda, porque hay este interés, y en Estados Unidos más del 70% de la población está a favor del Telecán. Y es mismo cuando fue Robert Lighthizer a su ratificación en el Senado, le dijeron: tu tarea es mejorar el Telecán, no terminarlo, ¿no? Entonces creo que todas estas señales pues son recibidas obviamente por el presidente Trump. El presidente Trump es un nato negociador, ¿no? Y su estilo de negociación a lo mejor no es el que el típico político llevaría, pero creo que él pues lo que está buscando, como cualquier mandatario, es lo mejor para Estados Unidos y para sus empresarios, y por eso ahí es donde hay un punto en común con los empresarios mexicanos, porque el Telecán los ha acercado muchísimo, ¿no? Ha hecho que mexicanos y americanos trabajen juntos, se desarrollen juntos, las empresas de los dos países crezcan. El sector agro ha sido muy importante para las dos naciones y se ha dado en el marco del Telecán. Entonces, definitivamente yo creo que va a ser momentos difíciles de aquí hasta terminar la séptima ronda, pero que van a ser positivos y positivos para los tres países. Me da mucho gusto que estés tan optimista, sobre todo porque además representas al partido en el poder. A nosotros, nos preocupa obviamente las declaraciones del presidente Trump, ¿no? Porque como tú dices, es un negociador, pero pareciera que está dinamitando o violentando las negociaciones. Hace unos días hubo pues mensajes muy duros, ¿no? sobre NAFTA, y hubo una reacción muy positiva de los empresarios americanos, de más de 300 organizaciones, que dijeron que si había una decisión unilateral del presidente Trump, que los amigos deben de saber que él puede tomar la decisión unilateral, aunque luego pase por el Congreso, de salirse de NAFTA, es una decisión ejecutiva, donde manifestaron que ellos llegarían inclusive hasta los amparos. Eso lo que nos dice es que hay realmente una relación comercial muy sólida, y la visión y los temas que tú sabes que están mucho en la mesa, como son reglas de origen, como son la parte del déficit, ¿no? Que es más político que conceptual, porque al final el déficit no lo vas a poder por decreto arreglar. Sí. Y la posición mexicana es al revés: hagamos mayor integración para que ese déficit baje. Entonces hay conceptos bien delicados que se están negociando, y que el Partido Republicano, ¿cómo los ve? O sea, lo que creo que al final sí tengo muy clara cuál es la visión del sector empresarial americano. Acaba de ser el US-México Dialogue, y ahí el presidente de la Cámara americana, de Comercio americana, Thomas Donahue, y refiriéndose a las declaraciones del presidente Trump, que además es republicano, como tú lo sabes muy bien, dijo: oye, a nosotros nos aterraría cada 5 años volver a revisar el Telecán, ¿no? Que ha sido una de las cuestiones. Dice: no lo volvemos a pasar nunca, esto se revisa, se moderniza, que en eso todos estamos de acuerdo, porque además sí se tiene que modernizar. Hace 22 años pues no estaba la parte energética, no estaba la parte, en fin, había muchas cosas que estaban afuera. Entonces, ¿tú por qué estás tan optimista? Porque al final percibes que en el partido, en el poder, los republicanos están a favor del Telecán, y percibes que al final es una parte de la negociación natural, que como tú dices, cada quien tiene sus particulares, como decimos en México, cada quien mata las pulgas de su propia manera, pero te veo muy optimista. ¿Así es? Pues mira, sí, ¿por qué? Porque por un lado tienes a Tom Donahue, que representa a los empresarios de Estados Unidos y que fue un gran propulsor del Telecán, con una visión muy clara de que el Telecán es necesario. Y por otro lado también tienes
tienes a un Wilbur Ross, ¿no? El secretario de Comercio, que ha utilizado en sus propias empresas el Telecán, ¿no? Y que sabe de la importancia del mismo. Yo he tenido oportunidad de platicar con el secretario de Comercio Ross y le queda muy claro que el Telecán ha sido un instrumento positivo y necesita ser un instrumento que continúe. Yo creo que aquí donde escuchamos al presidente Trump es en cómo él se comunica a sus bases, porque a fin de cuentas el presidente Trump no ha dejado de comunicarse a sus bases, ¿no? Y cuando él habla a sus bases estrictamente, y las bases en Estados Unidos no han entendido aún la importancia del Telecán, ¿no? Para ellos el Telecán ha representado pues, la pérdida de fábricas en sus pueblos, ¿no? Que los trabajos se han ido a México y no han visto la macrofotografía, por decirlo de alguna manera, de lo que representa el Telecán. Y creo que ahí es donde falta parte de por qué se está dando este comentario, de por qué el Telecán no continúe y demás, pero la realidad es que todos estos empresarios que tú muy bien comentas, al igual que los mismos senadores, como Robert Lighthizer también, que es el negociador en jefe en esta negociación particular, les queda claro que hay que mejorarlo, ¿no? Como bien decías, 24 años no se ha modernizado el Telecán y hay mucho que le falta lo del sector energético, le falta lo de comercio electrónico, ¿no? Lo de propiedad intelectual hay que apretarlo todavía un poco más. Entonces, sí hay ciertos faltantes en el Telecán que se pueden añadir en estas 7 rondas de negociación. Creo que sin duda va a ser difícil y el Telecán es un instrumento que tiene pues, el mismo documento, más de 22,000 hojas, no se van a meter a cada una de ellas, pero sí requiere de un acuerdo entre las naciones y cada quien trae sus propios intereses, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en los próximos meses, quedan pocos, es cómo aterrizas para que todos estén de acuerdo en lo que debe contener o no contener el Telecán. Y como muy bien sabemos, las elecciones serán el próximo año, tanto para México como para Estados Unidos. Entonces, esto se necesita arreglar lo antes posible y necesita ser una victoria para el Partido Republicano, porque tenemos que salir hacia noviembre y volver a conquistar el Capitolio, ¿no? Y volver a conquistar el Congreso y las gobernaturas que se van a dar por el Partido Republicano. Entonces el Telecán necesita quedar ya renegociado, ya aprobado, y igualmente en México necesita quedar aprobado para diciembre, para que entonces Estados Unidos y México sigan teniendo un mecanismo de mucha confianza para poder trabajar. Creo que también algo que se añadió que fue muy positivo en la última ronda, y también Linda McMahon, la que ha dirigido el esfuerzo con las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, ha sido el lenguaje para apoyar a las micro y pequeñas empresas, que esa parte es muy importante. Y que ya salió prácticamente. Y que eso ya quedó. Entonces, podemos ver ciertos logros que difícilmente te vas a echar atrás en esos logros, porque son logros que se necesitan para Estados Unidos. El presidente necesita estar enfocado en pelear por la reforma de impuestos, pelear por la reforma de salud, ¿no? Son reformas difíciles que hay que pasar, y sin duda la reforma migratoria, que es el otro gran pendiente de esta relación bilateral, y ahí también es un gran pendiente de administraciones anteriores, ¿no? Yo me acuerdo cuando lideraba la Cámara Americana de Comercio, Gerardo, yo venía hablando de la McCain-Kennedy, que era la reforma migratoria hace 12 años, ¿no? Y hoy en día sigue pendiente. Entonces, dices, estos pendientes son los que han dado que un presidente como el presidente Trump gane, porque la gente está molesta con los políticos tradicionales que no logran los objetivos que se plasman, y ahí es donde yo creo que el presidente Trump, pues si logra pasar una reforma migratoria, una reforma de impuestos que no se ha dado en 30 años desde el otro presidente republicano, Ronald Reagan, que por cierto también él se salió de la UNESCO, entonces tampoco hay que no nos cause tanto ruido, ¿no? Y de igual forma la reforma de salud, pues son 3 logros que si el presidente con uno que logre, pues será un gran hito que no se ha logrado en décadas. Nos quedamos con eso. Al final hay cosas en el Telecán que el otro día platicando con unas gentes en Estados Unidos me decían, es que a nosotros nos duele mucho que nos exporten coches. Le dije, a nosotros nos duele también mucho que ustedes nos vendan el maíz, ¿no? Al final ellos inventaron los automóviles y el maíz es endémico de México. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por estar con Larry y con su servidor en este programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Gracias.